Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, un podcast más, un programita más, hoy martes 1 de octubre. Sí, yo es que estoy un poco confusa con eso porque me da un poco de toque que el martes sea día 1 y no haya sido el lunes. Debería haber sido día 1 lunes, Sí, suena mejor, ¿no? sí, Pero sí. bueno, hoy yo tengo actitud de lunes, estamos grabando hoy un martes que normalmente grabamos un lunes, así que nada, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer un podcast, un vídeo podcast también, vamos a intentar a ver si somos capaces de grabar frecuentemente también en vídeo, que sabemos que os gusta mucho. Y es que vamos a meternos hoy en las preguntas oficiales más difíciles de los últimos años. En concreto de los últimos 3 años. Vamos a ver preguntas Ujú. difíciles de la promoción 40, la 39 y la 38. Pues nada, sin más dilación, vamos a comentaros rápidamente, como siempre, las novedades que tenemos en la comunidad OPN. Y recordad que mes de octubre es muy buen mes para, nada, empezar a haceros premium, para empezar a probar todo lo que tenemos en el apartado, pues eso, en el apartado para alumnos, tanto premium como premium plus, y que podáis disfrutar de toda la ayuda que tenemos en nuestra plataforma para que lleguéis lo más lejos posible en esta convocatoria y con, bueno, pues las mayores garantías, ¿no? Que para eso al final trabajamos un montón en OPN. Pues venga, esta semana, mañana vamos a sacar un podcast, un pedazo de vídeo podcast hecho por nuestro compañero Liza, hablando sobre la carrera y sobre el kilómetro de Cedentro. ¿Por Es qué? muy especial. Porque es una mesa redonda con varios opositores, varias opositoras Opositoras. concretamente, donde se habla de todo esto, del kilómetro, sensaciones, tips, recursos. Lo vamos a dejar también por YouTube y en el podcast de OPN Físicas disponible en Spotify. Claro, además es el primer video podcast barra podcast que hacemos con nuestros opositores, nuestros Ah, alumnos sí, es opositores. verdad, es Entonces, por verdad. eso es un video podcast muy especial que nos gustaría que vosotros, los opositores que nos escucháis, pues también nos propongáis cositas y si algún día podéis venir a nuestro podcast, pues encantados. Hombre, estáis todos invitadísimos. La Claro, cuestión es ya tiempo. Tiempo que me falta siempre. Nos falta siempre sí. para hacer más y más cosas. Seminario. También tenemos un seminario súper potente. Es mañana, no, Sí, mañana miércoles, miércoles miércoles día día 2 que 2, no 3 2. que es un seminario sobre cómo estudiar con flashcards. Estudiar con flashcards siempre es, bueno, pues muy potente a la hora de recordar todo lo que estamos o lo que ya hemos estudiado. Hay muchísimos plazos, sedes, categorías Definiciones, de armas, pues todo eso, artículos. con flashcards se estudia súper bien. No os lo perdáis porque además es un evento que todos los que seáis Premium y Premium Plus tenéis acceso completamente libre al seminario. Y quien no lo sea, pues por 30 euros puede apuntarse y aprender a sacarle todo el jugo posible Estudiar a con estudiar con flashcards. flashcards. Y además voy a lanzar aquí una promoción exclusiva. Si os apuntáis al seminario y no sois Premium, pues solo por apuntaros al seminario os vamos a dar un mes gratuitamente de Premium para que probéis ya a empezar con esas flashcards que tenemos en la plataforma, más de 1500 flashcards y además vienen cositas importantes. Sí. Pero bueno, ahí queda eso. Y por último, un esquema nuevo añadido en la plataforma. Sobre los plazos de la detención del tema 21, Derecho Procesal Penal. Hablamos de la detención y cuáles son los diferentes plazos que hay en un esquemita muy chulo con el que os vais a aprender estos plazos sin tener duda ninguna. Pues sí, porque al final esos plazos de lo que estábamos hablando, ¿no? Que al final hay que repasar. Pues mira, te puedes hacer unos plazos de detención en esquema, con flashcards, y En luego la app ya de test, te haces unos test. a ver si te lo sabes o no. Bueno, vámonos, ahora sí que Vamos sí, a ello. vámonos con esas preguntas. Vamos a cambiarlo por aquí. Vámonos con las preguntas más difíciles de los últimos años. Esas preguntas que en las últimas 3 convocatorias, de hecho, vamos a compartir también con vosotros las notas del programa todas estas preguntas, porque ahora no sé si nos va a dar tiempo a repasarlas todas, pero vamos a ver esas preguntas que han sido jodidas, esas preguntas que mejor que no las vuelvan a hacer, o si las vuelven a hacer, por lo menos que hayamos visto este vídeo, este Claro, podcast. al menos ya sabéis en las preguntas difíciles a qué temas suelen ir o qué cosas suelen tocar en esas preguntas difíciles. Vamos a empezar por la promoción 40. Venga. La primera pregunta que tenemos seleccionada como una de las preguntas más difíciles pertenecía al tema 14 de la seguridad ciudadana. Y esta pregunta era difícil porque, como veis, nos preguntaban, ¿los partes de entrada para el uso de los servicios de hospedaje deberán ser firmados?
Y las 3 opciones de respuesta son prácticamente iguales, Ujú. lo único que cambia es los años, porque dice por toda persona mayor de 14, Claro, 16 o 18. además que estamos en una pregunta de temario profundo, es decir, hostia, cuando tú entras en un hotel, cuando entras en un hostel, ya sabéis todo, si no lo tenéis que saber, que se entrega el DNI y hacen como una entrada, una inscripción para que se sepa que esa noche tú estás inscrito en ese hotel. Si no, cualquiera podría estar ocultándose en albergues, hostales, cualquier tipo de hospedaje, ¿no? Hoteles. Claro, Claro, alguien que está buscado, pues no puede hospedarse en un hotel así libremente. Se así es. convertirían en pisos francos. Entonces, para esto, en este caso la respuesta correcta Resolvemos, es es mayor alfa de de 14 14. años. Esto, claro, atendía a la literalidad del artículo 4 del Real Decreto Ujú. 933/2021. Por eso siempre os decimos, todo lo que sea BOE, reales decretos, instrucciones y demás, leerosla, estudiárosla desde ahí. ¿Por qué? Desde el Porque propio BOE. a la policía le gusta mucho la literalidad. Entonces tú te encuentras con una pregunta como esta y si tú has trabajado el BOE, pues vas a saber Esta es responderla mejor. difícil, ¿no? Pero Es bueno. complicada, pero bueno. Venga, vámonos con esta escala básica también, la última promoción, la 40, hasta que hemos grabado este contenido. ¿Cómo es conocido en el ámbito de los delincuentes y por extensión Policialmente. policialmente, el virus troyano ransomware? Bueno, en este caso, Esta dio que hablar esta esta pregunta. pregunta dio que hablar porque al final es un material que no se encuentra por ningún lado. Sí que hay Claro. algún tipo de ransomware que se llama Blocker, pero con C. Y en este caso, pues bueno, dieron por válida Blocker. Una pregunta muy un poco controvertida porque a ver de dónde se han sacado esta información. Entonces, bueno, es difícil, pero ya por el hecho de que no se sabe muy bien de dónde han sacado esta información y al ser temario abierto y en tema de ciberdelincuencia hay tantos nombres que pasa un poco igual que como con las drogas. Claro. Pues nada, en este caso Blocker. Pero sí que preguntaron varias veces este año por ransomware. Claro, aquí en este caso, si sabéis que ransomware bloquea el acceso a los contenidos cifrándolos, pues por contexto, entonces un poquillo por lógica podríais sacar que el ransomware al bloquear, pues blocker puede sonar un poco más que Difícil, Satanic y demás, difícil. pero es complicada, Vámonos a sí. esta. ¿Cuál de las siguientes no No es es un un área especializada del Ministerio Fiscal? tema 21, Derecho Procesal Penal. ¿Por qué era difícil esta pregunta? Bueno, porque esta pregunta da lugar a confusión, a duda, a poner Ujú. a los opositores en duda. ¿Por qué? Porque te preguntan por la que no es un área especializada del Ministerio Fiscal, siendo la opción correcta, hasta la diapo, resolvemos Charlie, siniestralidad laboral. Pero es verdad que sí que existe una fiscalía especializada que es siniestralidad laboral. Entonces, ahí se puede liar a los opositores porque te están preguntando por la que no es un área especializada. Y también el hecho de simplemente meternos en un área especializada del Ministerio Fiscal, que las áreas especializadas del Ministerio Fiscal pues no se estudian así como la ligera en la primera vuelta del temario. Claro, tenemos un montón de áreas especializadas y entre ellas no está siniestralidad laboral, pero sí que es verdad que en las fiscalías especializadas, que algunas fiscalías especializadas sí coinciden con áreas especializadas, pues podríamos encontrar otras como por ejemplo violencia sobre la mujer, pero no encontraríamos siniestralidad laboral. Venga, paso a la siguiente pregunta, que esta es más larga. La carencia de la autorización de residencia y trabajo sin perjuicio de las responsabilidades del empresario a que dé lugar, incluidas las de la seguridad social. Entonces, esta pregunta nos está preguntando porque, ¿qué pasa si tú tienes contratado a alguien, ¿no? Con un contrato de trabajo, em, pero no tiene autorización de residencia y trabajo esta persona? Claro. Y entonces preguntaban si invalidará el contrato de trabajo con respecto a los derechos del trabajador extranjero o no invalidará el contrato de trabajo con respecto a los derechos del trabajador extranjero. O por último en Charlie que dice, será obstáculo para la obtención de las prestaciones derivadas de los supuestos contemplados por los convenios internacionales de protección de los trabajadores u otras que pudieran corresponderles siempre que sean compatibles con su situación. En este caso, hay que tener en cuenta que no invalidará el contrato de trabajo con respecto a los derechos del trabajador extranjero. Es decir, el trabajador extranjero tiene sus derechos. Sí. Otra cosa es que no tenga esa autorización de residencia y trabajo, lo cual, como pone aquí la pregunta, sin perjuicio de las responsabilidades del empresario a que dé lugar, porque va a dar seguramente responsabilidades, perjuicio a esas responsabilidades del empresario por tener contratado a alguien sin la autorización de residencia y trabajo. Efectivamente.
¿Qué es lo difícil aquí? Bueno, pues igual que en la primera pregunta que hemos visto, es que se van a la literalidad. Artículo 36 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Entonces, claro, aquí te tienes que saber el artículo, porque es que eso es la literalidad. Si queréis estudiar el tema 10 y tema 11, extranjería, tenemos en nuestra página web unos super seminarios, que en 3 seminarios, nuestro inspector de policía Juanjo Bulnes, pues explica súper bien todo esto. Además, mucho cuidado con el tema 10 porque es de los temas donde más preguntas difíciles suele haber. Así Bueno, pues nada, vámonos con otra que dio muchísimos problemas el año pasado en la XL sobre el sistema de nombres de dominio o DNS, Domain Name System. Esto estamos aquí hablando de redes, ¿no? Todo lo que interactúan, IPs, DNS, conexiones entre ordenadores, conexiones con servidores y demás. Y entonces aquí nos preguntaban bueno, el tipo de servidores DNS. Y esto mucha Esta gente es complicada, pues dijo, hostia, y esto, vale, sí, existe, pero esto es difícil de narices y es de temario Es pues avanzada. complicado. ¿Qué estamos viendo? Que últimamente con tema de redes, tema tal, ha intentado ir a preguntas que normalmente en los temarios no recogen. En este caso estábamos hablando de que las DNS tienen maestros, esclavos y locales. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay algunos servidores de DNS que son maestros, luego hay otros que son esclavos y luego hay otros que son locales, que básicamente son empresas que tienen su propio servidor y que sirve y direccionan esas IPs. Pero bueno, básicamente esto no hay que saber mucho más, simplemente ya acordarnos de que esto ha salido, porque igual esta convocatoria no repiten, pero quizá en un ascenso oficial o en ejecutiva podrían repetir la misma pregunta. O preguntada de otra forma. Eso Claro, es. sabemos aquí que aquí estamos hablando del tema 39 de redes informáticas, son temas poco preguntables por general en los exámenes. Ahora sí, cuando lo preguntan, Claro. va a preguntas o que casi que están fuera de temario o cosas, en este caso, de informática muy avanzadas. Bueno, vámonos con esta otra que dice, se está efectuando un supuesto. Se está efectuando se está efectuando un registro domiciliario. ¿Qué pasa en el registro, Irene? A ver, algunos de aquí, los que estéis suscritos a nuestra newsletter, conoceréis muy bien esta pregunta, porque hace poco mandé una newsletter yo en el que explicaba esta pregunta, además ponía otras preguntas más con otros supuestos. Sí, que gustó mucho. Aquí te preguntan que se estaba efectuando un registro domiciliario con un mandamiento de entrada y registro por un presunto delito de explotación sexual. En el transcurso del registro y sin que hubiera previsión de ello, aparece un dispositivo de almacenamiento masivo de información digital. ¿Qué es un dispositivo de almacenamiento masivo de información digital? Un pendrive, un un disco disco duro, duro, etcétera. ¿Y qué pasa? Pues que ese dispositivo puede contener pruebas relevantes para los investigadores. ¿Cómo procederán los policías? Y te preguntaban. O sea, te decían, la opción alfa es que consignarán en el acta recogida el dispositivo para su posterior análisis, pues ya cuentan con el correspondiente mandato de entrada y registro. Bravo, necesitarán solicitar otra autorización al juez competente para poder acceder al contenido de los datos del dispositivo, dado que el mandamiento inicial no solicitaron este extremo, o Charlie, como quiera que el mandamiento no contemplaba esta posibilidad, el ordenador no se podrá recoger. La opción correcta aquí es bravo, que necesitarán solicitar otra autorización al juez competente. ¿Por qué? Porque la autorización que tienen del mandato de entrada y registro no autoriza para coger los dispositivos de almacenamiento masivo de información digital. Fíjate lo importante que es aquí la orden del juez y respetarla. Porque es consignar o necesitamos otra solicitud, otra autorización, a ver si podemos o no meterle mano a este disco duro. Pregunta difícil, tema 20. Aquí estamos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 588. Y es muy importante tener este artículo presente porque nos pueden poner supuestos como estos y que te pillen un poco, jolly, pero ¿cómo no va? Podéis preguntaros, ¿cómo el policía no lo va a coger? Sí, que está por explotación sexual, delito de explotación sexual. Claro, además es que puede contener pruebas. Pues no, necesitamos esa autorización. Hay que tener en cuenta una cosa, y en este caso que es un presunto delito de explotación sexual, no es lo mismo que, por ejemplo, un delito de, pues yo qué sé, pornografía. Claro. Porque en un delito de pornografía, por ejemplo, infantil, sí que podrían ir, el juez diría, obviamente, entrada, registro y todo lo que sea tecnológico lo vais a consignar. Pero claro, previamente ya le han dado esa autorización, pero si no hay autorización, por norma general, en principio ese mandato de entrada, de registro y salida, no habilita para coger los dispositivos de almacenamiento masivo.
Venga, vámonos con otra que dice, la presidencia del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible corresponde... Bueno, esta pregunta un poco de organigrama, ¿no? Al final, de Exacto. organigrama. Es saberse, pues, el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 6/2015 por el que se aprueba, pues, el texto de la Ley de Tráfico, tal. ¿Cuál es la dificultad aquí de esta pregunta? Que vamos a resolverla antes de nada. La opción correcta es Charlie, Ministerio del Interior. Es que el tema 7, Ministerio del Interior, se basa en el Real Decreto 207/2024 del Ministerio del Interior. Pero esta pregunta es de otra norma, es del Real Decreto 317/2003, por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial. Y en su artículo 3, pues nos habla de que el pleno, que está formado por, nos dice por todo lo que está formado, y entre ellos, pues que el presidente es el ministro del Interior. Ahí es donde está la dificultad de esta pregunta, que los opositores dicen tema 7, Ministerio del Interior, ¿qué me estudió? El Real Decreto del Ministerio del Interior. Y ahora resulta que nos ponen una pregunta de tema 7, pero en relación a otra norma. Jodido. Vámonos con el acervo Schengen, que esto hablamos hace poquito también. Según el acervo Schengen, un ciudadano francés, otro supuesto, que llegue al aeropuerto de Madrid-Barajas procedente de Bolivia, nada más y nada menos de Bolivia. Entonces, claro, de Bolivia, hostia, un tío que viene de Bolivia. ¿Y si se trae algo de Bolivia? Bueno, ¿qué pasa? ¿Pasará un control sistemático? ¿Pasará una inspección minuciosa o una inspección mínima? Claro, aquí tú dices, no, es que es ciudadano francés, es de la Unión Europea, es amigo. Dices, hostia, pues ¿será una inspección mínima? ¿O no? Es que viene de Bolivia, viene de fuera de la comunidad europea. ¿Es minuciosa o es sistemática? Bueno, vamos a resolverla. En este caso es un control sistemático. Y aquí tenemos que irnos a qué leer, Irene. Artículo 8 del Código de Fronteras Schengen. Claro. Y claro, tener aquí mucho cuidado también cuando nos preguntan control o inspección, porque no va a ser lo mismo. Los controles sistemáticos para beneficiarios del derecho a la libre circulación con arreglo derecho de la Unión están por un lado y luego por otro lado tenemos las inspecciones minuciosas. Total, Nas. Total, Nas. Y eso lo regula el artículo 8 de... Pues nada, inspección minuciosa del temario en este caso con esta preguntita. Bueno, ya sabéis cómo va extranjería, que hay que darle mucha caña y muchas de las preguntas difíciles que traemos en este compendio pues son de extranjería. Es que extranjería es para muchos el talón de Aquiles de la oposición. Sí, así es. Venga, una más, en este caso, escala básica, promoción 39, estamos hablando ya de 2023, donde dice, artículo 100... Vámonos a lo que pasó en esta convocatoria 39, donde decían, el artículo 197.2 de la Ley Orgánica 10/95 del Código Penal, bueno, el Código Penal, penaliza el apoderamiento, utilización o modificación en perjuicio del tercero de datos reservados de carácter personal o familiar que se hayan registrados en ficheros o soportes informáticos. Volvemos al tema de los soportes informáticos. ¿Cuál de los siguientes entrarían dentro de la categoría de carácter personal? Al final, nos está haciendo con un marco legal la pregunta, esto pasa en muchísimas preguntas de la oposición, que te establecen un marco legal para preguntarte al final cuáles de los siguientes datos que están en las opciones de respuesta son carácter de categoría de datos de carácter personal. Y aquí nos lían un poco porque nos hablan de la numeración de la matrícula de un vehículo. Esto es de carácter personal, dices, pero si es de un vehículo. O el seudónimo de una persona por la que habitualmente sea conocido, que tú dices, un seudónimo, hostia, de carácter personal, si eso no aparece en el DNI ni aparece O en que ningún ambas sitio. son correctas. Y claro, aquí la respuesta correcta es que ambas son correctas. Claro. ¿Y cuál es la dificultad de esta pregunta? Bueno, porque de primeras el opositor la ve, se piensa que se está basando en el Código Penal. No, que te haces la picha un lío. Claro, que realmente se está basando en el Código Penal, pero luego estamos hablando de protección de datos de carácter personal. Y Entonces, en pues, este caso, pues nada, hay que tener en cuenta ese tipo de datos que son de carácter personal, como puede ser la matrícula de un vehículo, que al final hace referencia a un individuo. Efectivamente. Bueno, vámonos con un par de ellas. ¿Te parece bien si hacemos un par de ellas más? Y luego todas las demás os vamos a dejar este documento y estas preguntas en nuestra página web para que os lo podáis descargar. También dejamos el link en la descripción del vídeo de YouTube. Así que, venga, vámonos con esa promoción también, pues en este caso 39, donde habla... Esta no me ha parecido, cuando estaba revisando las preguntas, tan difícil como las demás,
pero sí, sin duda, puede ocasionar puede un poco de lío. confundir. Hate speech. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de hate speech? ¿Os suena? Ya tenéis que estar escuchando. Hate speech, discurso de odio. Claro, es que aquí, si os fijáis, las tres definiciones son prácticamente iguales. Claro, aquí la cuestión está en que es toda forma de expresión verbal, Claro. toda forma de expresión escrita o toda forma de expresión. Que difunda, incite, etcétera. Claro, en este caso, la respuesta correcta es Charlie, que es toda forma de expresión que difunda, incite, promueva o justifique el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia. Da Y voy a igual dejar... que sea verbal o escrita la expresión. Hoy venía en coche a la oficina y me ha salido en la radio un anuncio. Voy a dejar esta pregunta en el aire, ¿vale? Para que lo busquéis. Hay un número de teléfono, igual que el 017 es el número del INCIBE contra la ciberdelincuencia. Hay un número de teléfono donde cualquiera puede llamar si ha sido, ha tenido algún tipo de ataque racista, xenófobo, antisemitista. Sí. Hay un número de teléfono. Podría ser pregunta de examen. Sí, No voy a decir qué número de teléfono es, de delitos de odios. pero buscadlo y ahí está. Podría ser un preguntón, vamos. Claro. Por haberlo buscado ahora, pues mira, tenéis premio. Venga, Irene, 2 más y acabamos. Vamos Manolo. a ver esta que... Las Manolos. dio Ahora vienen lugar las preguntas también a Manolos. Confusión. Sí, además las preguntas Vienen Manolo, las preguntas Manolo. que dieron mucho que hablar también en esta promoción 39. Que estamos hablando aquí del tema 18, delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Nos decía que Manolo se hace pasar por un revisor de gas y que consigue entrar en el domicilio de Pedro. Le golpea y lo ata a una silla. Una vez que encuentra el dinero y las joyas, Manolo deja a Pedro atado a una silla 2 días hasta que lo encuentra una de sus hijas. Sin comer ni nada. ¿Qué delito cometería Manolo? Y nos decía Alfa, robo con intimidación, Bravo, robo con intimidación y secuestro, o Charlie, robo con intimidación, secuestro y allanamiento de morada. Es buena, es buena. O sea, una Es pregunta muy buena. porque claro, de primeras tú dices, vale, este hombre ha entrado aquí en la casa a robar, pero ¿qué ha hecho? Es que ha atado en una silla a un hombre, a Pedro, y lo ha tenido dejado 2 días. ahí. Claro. Que es Resolvemos. que tú dices, a ver, robo con intimidación, pero habrá que añadirle algo más, ¿no? Porque Claro. no solo le ha robado, sino que lo deja en la silla. Entonces, aquí la respuesta correcta es Alfa, robo con intimidación. ¿Por qué tenía dificultad? Porque confundía a los opositores con el delito de secuestro, pero tener en cuenta que es muy importante que en este caso no se cumple el requisito objetivo del delito de secuestro, que es exigir una condición para poner en libertad a la persona. Claro, Entonces, aquí en lo ese dejo caso, atado y fuera. Claro, aquí en todo caso estaríamos hablando de concurso de delitos entre robo con intimidación y una posible detención ilegal. ¿Por qué tampoco se allanamiento de morada? Porque aunque sí que es cierto que Manolo entró en el domicilio de Pedro, pero entró con su permiso, a pesar de que fue engañado, pero le dio el permiso para entrar. Muy buena, muy buena. Vámonos con otra de Manolo, que en este caso, esperemos que no sea el mismo Manolo, es Manolo Policía Nacional, que en el año 2019 fue condecorado con la encomienda a la dedicación al servicio policial. Y muchos de vosotros que estáis viendo este vídeo, que estáis escuchando este podcast, decís, ojalá algún día yo tenga esta condecoración. Y nos están preguntando lo siguiente: ¿cuántos días vacacionales? Hostia, ¿cuántos días vacacionales? Vosotros deseando trabajar en la Policía Nacional y ya pensando en las vacaciones. Anda que... Bueno, ¿a cuántos días de vacaciones anuales tiene derecho actualmente? Ojo Bueno, con la pregunta, ¿eh? o sea, para empezar, la primera pregunta sería: ¿cuántos años tenéis que estar en la Policía Nacional para recibir esta condecoración? Eso para empezar. Lo voy a dejar también la pregunta ahí en el aire. Tú lo sabes, ¿no? Sí. Vale. Pero ¿cuántos días de vacaciones anuales tiene? ¿24? ¿25? ¿26? La primera pregunta sería: ¿a cuántos años tiene alguien que está trabajando en la Policía Nacional, cualquier policía, de vacaciones? En este caso son 22 días hábiles, ¿vale? Por cada año trabajado. 22 días de vacaciones. Efectivamente. Pues, Como norma general, si son lleváis puesta esta condecoración, tenéis 26 días hábiles, 4 días más, chicos. 4 días que más. se entrega por si os hacéis la pregunta de esta enmienda a la dedicación del servicio policial, se entrega una vez que llevéis 30 años al servicio. Muy bien, pues nada, os vamos a dejar
este documento con un montón de preguntas, ¿vale? Disponible en nuestra página web. Y nada, voy a cambiar la escena por aquí, voy a poner esto por acá. Para despedirnos ya de vosotros, esperamos que os haya gustado este resumen de preguntas difíciles. Si os ha gustado, pues Claro. dejar un comentario, 5 estrellas. Chavales, lleva muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo preparar contenidos de esta calidad. Así es que nos Como viene conclusión, súper bien. efectivamente, a mí como conclusión también me gustaría deciros que las preguntas más difíciles de los últimos años, pues hemos visto que suelen ser del bloque de Derecho, del bloque Sociología hay menos, y también hay muchas difíciles del bloque técnico-científico, que como hemos dicho antes, suelen ser temas menos preguntables, pero cuidado, porque cuando lo preguntan van a cosas chungas. Entonces, lo mismo, si vais pillados de tiempo de estudio para la oposición, no merece mucho la pena dedicarle muchísimo tiempo de estudio, yo que sé, a estudiar drogodependencia o redes informáticas, porque lo mismo te preguntan por una droga en concreta que está fuera de temario, Eso es. que no la has visto. Técnico científico, si vas pillado de tiempo, yo estudiaría preguntas fáciles y nivel fácil medio, con alguna pregunta de este tipo, por ejemplo, de las capas OSI y tal, que pueden ser preguntas un poquito más difíciles, pero que se pueden estudiar bien con flashcards, lo que estábamos diciendo antes, con test y que luego correlacionas los términos, tener una Claro, base de fácil conceptos de conceptos generales, pero efectivamente. meterle más caña y a temario de derecho, hombre. Efectivamente, que ya Fíjate sabemos la que la pregunta esta que teníamos aquí del lema de la Unión Europea. El tema de la Unión Europea también da mucho por culo. es verdad, Bueno, es verdad. pues nada, Irene, muy buen recopilatorio hoy. Esperamos que, ya digo, que os mole. Así que nada, nos vemos en la comunidad, en el foro de Discord, donde seguimos hablando y seguimos con más preguntas y más Y historias. comentadnos qué os ha parecido el vídeo Ahí, podcast. dale, romper el teclado a comentarios. Bueno, un Hasta saludo, luego. chao. Chao, chao.